En primera instancia, no hay nada. Solo conciencias, dibujantes de mapas. ¿Me captas? Me encanta que todo sea líquido. Hasta en lo natural hay lugar para el símbolo. El lenguaje es una herida que no está digerida. La cicatriz que intentando curarse respira. El logos es un movimiento helicoidal en espiral. Compartir la razón, estirar y estirar. En 5, 4, 3, 2, 1. Entonces vamos a empezar con un rap. Sí, ¿ya empezó a grabar? Sí, pero propongo que el propio video empiece nosotros rapeando. Sí, hay que hacer eso siempre. De hecho, podríamos grabar, hay que grabar otra hoy o mañana, solo un rap, y lo anexamos al primer podcast. O bueno, no, que sea un registro de cómo lo fuimos modificando. Sí, es que eso es lo que me gusta de la idea como de... Y lo perfeccionando. Ajá, o sea, que la gente no solo vea, o nosotros pues, si nadie lo ve, que no veamos solamente el avance, sino el proceso desde dentro, lo que estamos viviendo nosotros, pues. Claro. A ver, ¿ya lo estás viendo? Sí. No, todavía no. ¿Ya? Ya. ¿4 u 8? Yo digo que hay que hacer 4, 4, 8, 8, 4, 4, así. A ver si no nos confundimos. Está mirando el celular, lo acabo de delatar. Está escribiéndole a alguien que parece importante. No voy a decir su nombre porque de este podcast no es participante. Ya. Lo siento, Cal. Creías que iba a estar distraído, pero siempre tengo el modo rap activo. Esta frase es trillada, demasiado trivial, pero eso no significa que no pueda abrir un canal. Pues yo abro un canal en tus vías auditivas, en las mías urinarias, en las tuyas cardíacas, fumar María. Voy a sacar pero otra ¿cómo? Porque eran 8. No te equivoques todavía, mi amigo, porque si no te equivocaste reprocho y voy a duplicar mi verbo de castigo. No, pero es que yo creía que habíamos entendido que eran 4, 4 y luego 8 y así sigo. No sabía que era primero 4 y luego 8. Por ello es que creías que estaba confundido. Creo que ya había dicho esa palabra antes, pero no importa, que la cámara es intimidante, como si hubiera un vigilante con el poder de Dios aquí delante y viera todos mis errores y me dijera: avergonzante. Avergonzarte es lo que deberías por no escuchar mi primera parte, porque yo había rapeado 4, aunque como no había bombo y caja quizá tú no los contaste. Tienes toda la razón, ese fue el fruto y el origen de mi equivocación, pero gracias al diálogo y al propio espíritu y una propulsión de acierto que yo impongo en este ímpetu. Dime tú, si crees que tengo a Nosferatu detrás, a punto de la luz apagarme, o de dejar de por detrás pegarme en la nuca. A veces me duele cuando me levanto, cuando me aliviano bien, nunca. Es un dolor que mi cabeza trunca y que me hace decir maldita sea, hijo de... Fruta habrá para mí devorar en el paraíso mientras observo a Eva. Ella me dice que Dios no era tan bueno como era y desde entonces ya no miro con pasión estrellas. Entonces es ahí que me hice ateo, hasta que comprendí que ese recreo no era para mí, no había ningún trofeo. Entonces creí en el escribir y desde entonces en Dios meo. En Dios meo, olvidado a mí mismo por ser al otro entregado. Soy un canario sabanero, canto a diario como quiero y al final me doy cuenta que estoy enjaulado. Estás enjaulado, yo puedo construir una llave conceptual con la cual tú puedas abrir la celda. Y si no, te puedo pasar un simple .com link y así usar la espada y la reserva. La espada de la reserva, con esa corto fruta, pego varas de olivo y se caen todos ellos, me los como, los pongo en fila y los esnifo seguidos, porque soy un cocainómano frutal, soy un melómano que canta en la... Es lo único a lo que puedo aspirar, porque en el resto de cosas padezco retraso mental.
Yo también, y desde entonces lo siento letal. No me siento tan inspirado para hacer un buen freestyle, pero quizá todo se resume a un estado mental. Quizá cierro los ojos y así comienza el ritual. Quiero terminar todo con al, como si fuera Sherry, hablando de los zapatos de cristal. No lo quisiera hacer, pero soy un poco racional. Tengo que callar mi ser animal y sentirme genial. Hey compas, bienvenidos a este podcast. Perdón, quería ser autorreferencial. Ahora voy a seguir ignorándolos a todos vosotros porque no sé quién más nos verá al final. Puede ser, y de esa manera hay que ser leal a cualquier fan que esté ahí detrás. Quería hacerlo con Al, pero es que nunca me aprendí el compás de ese vals. De ese vals. Era 3/4, es imposible de rapear. A menos que las quieras alargar o clavarlas al azar o clavarla a Salazar. Él no tiene la culpa de nuestro crimen. Si quieres interrumpirme, solo dime. Si quería hacerlo para que esto termine de cine y al final digan que fuimos pollos y después tristes. Estamos en el prime. No man, Nike. Estuvo bien, pues vamos a estar así desmotivados. Estuvo perfecto, ¿verdad? Está bien. Oye, pero si se escucha tu voz baja, o no sé si soy yo. Pero ahora mismo se escucha baja. Sí, creo que sí. A ver, entonces me acerco el micro, ¿no? Y ya se escucha más. Sí, a ver, te escuchaba en el rap muy bajito. Es que yo le subí un poco. Yo también te escuchaba bajo. Ay, Dios. A ver cómo sale la grabación, seguramente va a sonar fatal. Claro. Petén. Pero bueno, esos son los riesgos. Sí. Bueno, pues tristísima la noticia de que no pudimos traer a nadie y que tuvimos que prolongar además la grabación. Sí, bueno, pero igual para los demás, para la gente que lo vaya a ver, no lo va a notar. Porque se van a subir, no sé si semanalmente, bueno, pero con una periodicidad. Yo lo que creo es que deberíamos comenzar a subirlos cuando tengamos 4. Para tener un mes de, digamos, pero semanalmente es mucho, ¿no? Cada 15. Que tenemos 2 meses de antelación, Ajá. ¿cómo se dice? Anticipo. De anticipo. Pero también antelación. Antelación es que me sonó raro, pero ahorita pensé como, me pareció chistoso que, no, sí hay que hacer un podcast, porque tenemos una cierta facilidad al hablar, ¿no? Y empezamos a hablar en el podcast y es, ¿cómo se dice? Sí, cuando el lugar en el que caminas en la ciudad, sí, calle. Así no es otro. Pero bueno. A ver, entonces, sí, claro. Bueno, voy a introducir la temática que pensamos para el podcast, que igual pues es improvisado. Tú la propusiste, pues, pero yo la voy a enunciar, que era el obstáculo, ¿no? Haciendo referencia a que hicimos el primer podcast muy entusiasmados y nos enfrentamos pues justamente a los obstáculos tanto del mundo como de nuestra propia alma, que nos estaba impidiendo hacer esto por todas las razones normales y típicas por las cuales alguien decide procrastinar sus proyectos, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué piensas? Lo podemos decir que es un logro, ¿no? Que ya estamos grabando el segundo, o sea, ¿cómo hacer? Sí. Yo, la verdad, me sentí alicaído cuando tú, estando de un mejor ánimo, me propusiste postergarlo. O sea, que lo ibas a grabar, estando desmotivado por las circunstancias que pasaron, y que luego ya, cuando estabas más animado, me dijiste, no, espérate, no hay que grabarlo. Hay que grabarlo otro día. Entonces me pareció paradójico, lo acepté, pero ya un poco con desazón. Pues sí. Pero ahora mismo ya pensé en cómo fue el podcast pasado y la verdad me lo pasé bastante bien. Un poco tanteando los terrenos de la dirección de mi comunicación, si voy a pensar en estas personas que hay aquí, que posiblemente no haya ni una todavía. O sea, igual nuestras mamás sí lo van a ver. Nuestras mamás lo sí, van a escuchar mientras cocinan, mientras existen. Mi mamá, mientras hace cuentas, sentada en la cama, va a estar ahí. Sí, claro. Si no, ese es mi hijo. Sí supo cómo se le dice ese objeto llamado calle. Yo sabía que sabía. Pero pensé en varias cosas. Primero, en que podríamos invitar a mi primo. A tu primo.
para hablar acerca de la medicina y su imposibilidad como ciencia, el tema que hablamos. Ah, sí, claro, asociarlo con Aristóteles y la imposibilidad de hacer ciencia a lo particular. Ajá. Obviamente me gustaría primero decirle, y bueno, pues decirle que lea oye, lee toda la tradición filosófica, ¿no? Antes de que... Tienes de aquí a... La metafísica, 2 días. Sí. Y sí, ¿no? Lo lee y es mucho mejor filósofo que nosotros, ¿no? Sería impresionante. Se queda el podcast, ¿no? Se queda ya automáticamente, ya nos convertimos en invitados, ¿no? Antes Nos convierte el invitado. Sí, sí. Y de hecho la entrevista es cómo ser un pésimo sofista. Claro. ¿Cómo? Ajá, porque no solo somos sofistas, sino que somos malos sofistas. Claro, somos de lo peor. Sí, claro, porque ser sofista es digo, pensando en... quitando los vituperios de Platón. Es aspiracional. Es aspiracional, ser un... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el sofista más famoso que no es Protágoras? Hipias, no, bueno, también es, pero no el otro. ¿Cómo se llama el otro? Bueno, da igual, pero ser cualquiera de ellos. De hecho, creo que es Hipias el que decían que se hacía todo, pues. Presumía de él producirse todo, su ropa y todo. Hipias. Interesante. ¿Mayor? Hipias. Sí, pues es uno de los diálogos, ¿no? Pero es que creo que él se llama Hipias, pues. ¿Pero Hipias mayor e Hipias menor son diferentes Hipias? Según yo, no. Pues no sé. Habría que investigar, hay que utilizar internet. A ver. Si el filósofo que yo digo es Hipias de Élide, se llama. No, aparecen 2 diálogos, Hipias menor e Hipias mayor. Sí, es el mismo, claro. Ah, ok. Es geómetra, fue un buen geómetra al parecer. Todo esto por no haber leído la introducción de Gredos. Sí. No, bueno, también porque pues, no estamos preparando el podcast, ¿no? No sé si realmente, o sea, como por ejemplo, cuando vengan invitados, que ojalá algún día podamos traer a Ernesto Castro, pues ahí sí vamos a, o sea, por respeto a Ernesto Castro. Digo, pues en general, de hecho no solo Ernesto Castro, pues, me refiero en general a tu primo, por ejemplo, pues vamos a necesitar un poco preparar sobre, o sea, si vamos a hablar sobre la medicina, hacerlo a Aristóteles, la filosofía, etcétera, pues sí, venirnos un poco más preparados, y ese tipo de datos pues los vamos a tener presentes. O sea, creo que es normal que platicando pues no nos acordemos así a detalle, ¿no? Además de que yo tengo mala memoria, además de que es normal, yo soy de lo peorcito de lo normal en términos de memoria, ¿no? Peorcito de lo normal. Yo por el contrario tengo una memoria excelente. No, mentira. ¿Sí? Quería decir, yo por el contrario creo que tienes una buena memoria. Gorgias es el que yo quería decir. Ya, pues terrible la memoria. Sí. Bueno, a ver, ¿qué estábamos diciendo? El obstáculo. El obstáculo, sí, pero... sí, porque propusiste hablar de tu primo. Bueno, no de tu primo, más bien. Propusiste traer a tu primo. Hablemos de él en este podcast. Yo quiero traer a mi primo, Él es el obstáculo. No, pero sería chido que fuera como... Es que acá se me están olvidando todas las palabras. ¿Cómo se le llama cuando...? Nepotismo, ¿no? Yo proponiendo a Ernesto Castro, etcétera, y tú... Debería venir mi mamá. Debería venir mi tío. Yo creo que es así, ¿no? Tú solo quieres saber a tu familia. No, Charlotte. Le pongo una cámara así colgada en su cara. Sí. Va a ser así. Sí. Bueno, pero bueno, me parece una buena idea. De hecho, creo que es una buena idea y además vamos a necesitar, pues, también traer a gente que aunque no esté dentro del mundo filosófico, esté en otras áreas y que podamos extender la filosofía a esas áreas, pues, ¿no? O ver los vínculos que ya preexisten ahí, pues. Sí, está súper bien. Yo abogo porque hagamos unos capítulos con invitados, subamos los capítulos y ya cuando tengamos subidos al menos unos 4 capítulos, ya mandarle el correo deseado a 4 capítulos a la reina con final. invitados. 4 capítulos con invitados. No, 4 capítulos, no importa. Ok. Los primeros 4 capítulos.
y que haya algo, pues, para que no vean que es una mentira, etcétera, pues, que es un proyecto serio dentro de nuestras posibilidades mediocres, y que Darín McNabb probablemente es una persona muy amable, prácticamente es el hombre que inventó la generosidad. Entonces probablemente Pareciera, quiera. ¿no? Me sorprende. Es como Goku. Sí, sí. Y yo creo que sí va a querer, y ya teniendo a Darín McNabb como antecedente, esperando que se haga bien la entrevista o el podcast, ya yo creo que Ernesto Castro también podría sumarse. Sí. Yo sigo pensando en Carlitos, en Fuerte, en Mauricio. Mauricio me parece interesante. Sí, sí. Y yo creo Sí, ¿no? que Todos- si lo Fabiana llegamos a Costa. capturar en el mejor momento, puede decir que sí. Sí, también Fabiana Costa, ¿no? Acosta, muy pintoresco, interesante. Hoy lo vi en un programa en Facebook con un noticiero, que el nombre del noticiero es el nombre del presentador, no recuerdo, algo así como Lichtenstein o algo así, digo, más o menos, y salió hablando sobre la pérdida de valores, etcétera, él con otro investigador de la Universidad Panamericana y un compañero nuestro, que creo, o sea, como que medio pude ver, como que se especializó en religión, en filosofía de la religión, y estaba ahí, creo, pero ya no me acuerdo muy bien, de hecho ya no me acuerdo qué compañero era, pero estoy seguro que era un compañero. También pues podríamos invitarlos, pues. Entonces que Fabiana Costa es un gran personaje, sabe mucho Sí. sobre sus temas, va a ser muy enriquecedor. ¿Qué haces? Estaba buscando a ver si podía encontrarlo en los resultados de videos de YouTube, perdón, de Facebook, de Google. Y no. Pero bueno, ya me comentarás. Pero sí, Sí. Acosta yo creo que podría ser mira. de este espacio muy interesante, y él estoy seguro que lo promocionaría también en sus redes. Estaría chido. Sí, ya lo encontré, se llama Leonardo Schwebel, no sé cómo se pronuncia, y es Luis Contreras, no sé si te acuerdas de él, pero ¿Luis el un que entró con nosotros? No, ¿verdad? No, él entró con nosotros, lo conocimos después, Ya. pero bueno, ya para dar el dato ahí, también es por si por alguna razón Luis de este capítulo no diga que estamos difamándolo, o sea, no creo que lo diga, creo que lo afirme, entonces hay que empezar a difamar. Ya hicimos promoción. Digo, a promoción a nada, ¿no? O sea, no hay nada de problema. Nadie lo va a ver por haber visto esto, pero bueno, es una promoción abstracta, sin efectos Sí. prácticos. Sí, pero bueno, podemos plantearle el proyecto aunque no tengamos todavía nada publicado a Costa, Sí, claro. y bueno, decirle que necesitamos una reserva para asegurar una serie de publicaciones continuas. Claro. Y yo creo que en general a todos les va a gustar que sea en línea. O sea, creo que eso Sí, es muy facilita mucho cómodo. todo. Sí, la verdad es que a mí nunca me ha importado. O sea, cuando yo he visto podcast de Ernesto Castro, o más bien Ernesto Castro siendo invitado a podcast, me da igual si está en cámara o en presencial. O sea, cuando el sonido está malo, cuando escucha mal, sí molesta, pero en general no es el caso. Entonces a mí me da igual, o sea, realmente no siento como, me estoy perdiendo de algo porque Ernesto Castro está junto con ellos en una sala bonita. Pues, da lo mismo, yo quiero escucharlo hablar Sí, sí, sí. y ver su cara. Que yo luego sí agradezco si estoy aquí en la habitación, sentado viéndolo, pues que sea un espacio bien tratado, pues. Sí, a mí me da igual, la verdad es. Como que... O sea, más bien, O sea, las Ajá. palabras, si las entiendo igual, bueno, me es más o menos indiferente, pero si tengo que elegir uno, si está hablando de lo mismo en este y en este, y en este hay mejor calidad audiovisual, lo elijo. no, claro, pero yo me refiero a que usualmente cuando son videollamadas hay un problema de conexión, de calidad. Ujú. Pero si la calidad fuera la misma en voz y video, a mí no me importa que esté presencial o en llamada. Aunque lo más probable es que haya mayor calidad en un lugar super producido, pues. Entonces, o sea, pero no es necesario pues que sea así. Aunque parece ser que es está muy asociado pues las videollamadas con mala conexión. Pero Porque yo claro, creo luego que cada vez menos. Acosta, cada vez menos, pero sí es cierto, o sea, como Acosta, por ejemplo, si no suele usar mucho hacer videollamadas, etcétera, pues quizá no tenga un equipo o un internet
que funcione perfecto para esto, ¿no? O sea, y así puede pasar con muchos invitados que igual no suelen hacerlo, entonces no tienen preparadas las cosas, y puede ser que sea difícil establecer una buena conexión, que se escuche bien. Ya. Yo creo que él es de los más preparados. Parece Sí, estar digo. muy enterado del medio digital. Sí, yo lo puse como un ejemplo, se me vino a la mente un ejemplo de lo que estamos hablando, pero sí, curiosamente es el peor ejemplo, porque Sí. siempre está publicando, siempre está metido en el mundo virtual, como dices. Sí. Pero sí, ese es el primero de los obstáculos que hay si se trata de invitar a otro. Sí. Bueno, cuadrar el tiempo también, pues, porque tenemos tiempos muy distintos. Yo creo que la mayoría de gente va a aceptar por la tarde entre semana Claro. o el fin de semana. Claro. Sí, cierto, y los dos tenemos volteados esos horarios. Ujú. Y también es un problema. Pero también facilita que sea en videollamada. Si fuera presencial sería súper complicado. Sí. Todo. Estoy pensando que podrían serlo, pues, o sea, cualquier día a las 10, 11, 12. Creo que a las 12 ya sería pésimo para ti. ¿De la noche? De la tarde. Por la tarde. 10 de la mañana, 11 de la mañana, 12 Y de la 12 no es posible para mí. Pero De hecho, en 11, general, o sea, 10. días que trabaje, no. Días que trabaje tendré que estar a las Claro. 10 para Ah. terminar a las 12, digamos, ¿no? Y tener tiempo, pero más no. Y días que no trabajo, pues puede ser a la hora que sea. Bueno. Ok. Qué chistoso aquí dentro de todo esto establecer todo. Sí, no sé qué tan prudente sea. Digo, porque obviamente no es entretenido escuchar Esto es eso. muy aburrido. Sí. O sea, esto ya ni mi madre lo escucharía. Pues sí. En la curva de Bueno. visualización de YouTube, esto Ya se fuera. Claro, yo me hubiera ido. está en las faldas. Sí. De hecho, ya Está deberíamos bien, grabar estamos- otro. ¿Eh? Aquí vemos el mérito, ¿no? De los que entretienen mucho tiempo a la gente haciendo cualquier Sí. cosa. Pero bueno, pasa por ejemplo en el podcast de Roberto Martínez. Ujú. Pues no siempre estás así. Sí, claro. Pasa mucho así que hay nada. Ruido, vacío. Ujú, vacío. Pero bueno, hay que empezar a hablar en algo en concreto, los obstáculos. Los Yo obstáculos. te quiero preguntar, te voy a preguntar. ¿Cuál es el mayor obstáculo que tienes, según tú, obviamente, tu experiencia, obviamente, que tú tienes, para, no, o sea, que te impide realizar tus proyectos? Yo creo que lo he pensado mucho. Siento que todas las cosas que deseo, incluso las que deseo mucho, las deseo poco. O sea que todas las cosas las deseo dentro de la poquedad, y unas cosas las deseo muy poco y otras las deseo poco. Entonces, Estoy así, absolutamente identificado. Así. Yo creo que pudiste haber dicho cualquier cosa y hubiera dicho, bueno, sí. No, esto fue así, encajó perfecto con mi experiencia. sí, y yo creo que eso es lo que genera en mí todo el cúmulo de procrastinación, porque no es que me distraiga haciendo otra cosa, es que yo soy el obstáculo. Sí, o sea, digo, hablando de mi experiencia, exacto, ¿no? Así, cuando le he platicado a gente que no hago lo que tengo que hacer, me dicen, pues, ¿qué estás haciendo? ¿No? Así como, ¿qué te está robando ese tiempo, ¿no? ¿Qué pasión tienes? ¿Qué adicción? ¿Qué vicio? Les digo, es que no, pues no tengo nada. O sea, todo lo que, o sea, dejo de hacer lo que quiero hacer por otras actividades que tampoco me apetecen tanto. Ujú. Solo las hago porque son más sencillas, porque requieren menos esfuerzo, me ayudan a lidiar más con ese vacío de deseo, que estas otras que para hacerlas requieren mucho esfuerzo y por ende mucho deseo, ¿no? Sí. Hoy hablaba con la psicóloga, me decía, ¿ya no te sientes apático? Alarma de podcast, información personal. Pues está ahí. Y me decía que si no me sentía, le hablaba de la apatía que sentía en general. Y me decía, es que ya no has hablado de ella. Y le decía, Ya, espérate, perdóname interrumpirte, ya es que yo creía que... Es que claro, yo creí que con una psicóloga, de que vas a la
a la psicóloga, pero pues claro que no te refieres a eso, y la gente que está escuchando tampoco sabe eso. Parece que dijiste Claro. cuando fui con la psicóloga. Pero quizás información que no debía haber sido matizada ahora que lo pienso. Sí, pero como es un podcast, tenemos que salvaguardar lo natural. Sí, claro, está bien. Así que tienes que matizarlo. ¿Cómo? Tienes que matizarlo de una manera cautelosa y prudente. Yo creo que no. Yo creo que sí, porque Ya si no, diste- no se ven. Ya diste el matiz, pero es que ni siquiera era la Bueno. raíz. Bueno, no importa. Ah, ok. Que Bueno, si ya no ya. me sentía apático, fuertemente apático. Y yo le dije, no sé. Le dije, ¿por qué me haces esa pregunta tan específica? Y me dijo que porque ya no hablaba de la apatía. Entonces yo le dije, no, pero es que la vivo todos los días. Solo que, o sea, le dije, lo que yo siento no es que me esté generando apatía una causa externa. Y siento que yo soy apático. Entonces, en ese sentido, siento que soy yo el propio veneno. No, o sea, soy el veneno y el envenenado al mismo tiempo. Y en ese sentido soy el obstáculo y el que desea saltar. Claro, es como una enfermedad autoinmune, ¿no? Tú mismo te estás destruyendo, pues. Sí. Pero yo siento que muchas veces el obstáculo de muchas personas no es la eterna apatía, sino, por ejemplo, la falta de confianza, que la vivo, pero la verdad es que no es un obstáculo realmente importante para mí. Siento que el mayor obstáculo es ese. En muchas personas todos sus proyectos no se dan por que se distraen en exceso, por ejemplo, son viciosos. Ay, fumando. Fumando, ¿no? Yo no. Pero el cigarro no te quita tiempo para hacer cosas, te quita tiempo de vida. Sí, no no te quita tiempo para hacer cosas. Sí, sí, estás comprando un boleto del infortunio, pues. Sí, sí, pero no es como que, ay, dejo de hacer esto para fumar. Uno fuma y hace cosas. Sí. Es una de las vicios, es una de las cosas terribles del cigarro, que te permite ser muy funcional. Es pues, un vicio ¿no? permisible. Es un vicio permisible que va con todo. Ujú. Bueno, la inseguridad, la falta de recursos. Siento que La distracción. la distracción, bueno, eso también participa mucho, creo que en nosotros. Yo creo que en ti mucho más. O sea, porque yo creo que a mí sí me afecta la confianza. Mucho. Por ejemplo, ayer que te dije que intenté hacer rap, me sentí muy motivado. Y la motivación se desvaneció inmediatamente al no poder hacerlo, pues. O sea, o sea, no sé si puede ser que es una falsa percepción de mi propio rap o del proceso creativo como debe de ser, etcétera. Pero yo sentía que no estaba haciendo lo que quería hacer. Entonces, la cantidad de deseo que tenía y la iba dilapidar. ¿Eso existe? Pues lapidar existe. ¿Dilapidar? Dilapidar también. Ah, bueno, yo quería decir dilapidando. Ok. Pues suena muy raro. Bueno, dilapidando la... O sea, cada vez que escribía una línea, lo estaba gastando la energía de mi deseo. Entonces, entre más lo intentaba, más y peor funcionaba. Y ya agoté mi motivación y dejé de hacerlo. Entonces, por ejemplo, ahí sí tuve mucha motivación y fue la falta de confianza en mí lo que me hizo dejar de hacerlo, pues. Ya, a mí especialmente. Y en ti, perdón, quería decir porque claro, era el contraste. Yo tengo falta de confianza y tú sí yo creo que eres una persona mucho más distraída que yo. O sea, porque justo yo creo que tú sí has hecho muchas cosas que no has querido hacer tanto, pero te has hecho muy bueno en ellas, etcétera, porque te distrajeron. Sí, pero bueno, pienso por ejemplo, yo en la música puedo estar mucho tiempo, así puedo estar horas, 7 horas seguidas así, trabajando en un proyecto musical. Porque no pienso en lo incapaz que puedo llegar a ser, más bien me estoy divirtiendo y ya. Y Claro, es que eso es lo que me falta. como me baña de estímulos, no me distrae nada más. Pero lo que pasa con actividades como la lectura o la escritura, solo son actividades que puedo hacer cuando me privo sensorialmente, cuando renuncio al mundo. Y eso lo puedo hacer pocas veces y en ese sentido sí me distraigo un montón. Claro. Porque yo no estoy, a veces sí pues, pero no siempre estoy entretenido leyendo.
a veces estoy haciendo un ejercicio hermenéutico que requiere una concentración tal que si entra cualquier estímulo se me rompe. Sí, sí. Es como si tuvieras que encajar perlas en un hilo congelado. Entonces metes una mano y se rompe. No, este no es solo un hilo donde vas metiendo. Claro. Listo. No. Claro, y luego te encuentras hilos que no son de hielo y pues, te vas ahí, ¿no? Por la frustración, pues, que implica volver a entrar o volver a armar lo que estabas armando. Sí. Pero es una tarea muy complicada. Ignorar el mundo así. Sí, que también eso es otro contraste, ¿no? A mí yo no siento que me pase eso en realidad. O sea, más bien yo me siento que me tengo que esforzar para experimentar el mundo, ¿no? O sea, el mundo pensándolo como los estímulos exteriores, ¿no? Sonido, temperatura. O sea, por ejemplo, yo no siento el calor hasta que de verdad estoy ya con sudor, con una manifestación corpórea muy evidente, ¿no? Sí. Digo, que igual suena caricaturesco, ¿no? Tampoco es que no note el mundo, claro, si alguien está gritando, pues lo noto, pues, pero no es algo que me distraiga mucho. Yo, por ejemplo, uno de los lugares donde más he leído ha sido en el camión, en el tren, donde me pierdo, pues absolutamente, puedo entrar muy fácil ahí. Eso también es un contraste interesante, pues. Sí, mucha gente que conozco usa esos lugares para doblemente viajar. Yo cada vez puedo más porque tengo los audífonos que tapan el ruido de afuera. Claro. Y si logro entrar, ya. Es muy fácil porque estoy rodeado de nada. Sí, de hecho, ahorita que lo pienso, seguramente eso pasa por la cantidad de estímulos, ¿no? Uh-huh. O sea, en el tren, en el camión, que son lugares muertos, donde no está permitido hablar con los demás, ni hacer nada más que estar ahí, ¿no? Como que tu única misión ahí es estar y ya, sin hacer ruido, sin molestar a nadie, sin interactuar. Pues es como, bueno, nuestra mente adicta a los estímulos dice, pues ¿qué puedo hacer? Pues me pongo a leer, ¿no? En cambio en el mundo, estás en tu cuarto, está simplemente tu celular absorbiéndote todo el tiempo, ¿no? Pero eso mismo puede pasar en un transporte público y además no es que estemos privados de compañía. Es decir, puedes o ir con alguien en el transporte público o ir en el transporte público con gente que va acompañada y escuchar. A mí esa es la parte que más me impide, que más me obstaculiza la concentración. Sí, sí. Los ruidos de los bebés, los ruidos. Si la gente está haciendo el celular, o cuando, por ejemplo, cuando entro al subterráneo, siento como una especie de dolor raro. Claro, me hiciste pensar, claro, que también el problema es por lo que la mayoría no lee, es porque justo llevamos con nosotros el celular, pues, ¿no? Y lo que la gente hace en esos lugares, pues es usar el celular, ¿no? La mayoría de las personas tú vas a voltear a verlas y van a estar usando el celular, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Pero igual, uh-huh. yo quiero decir que es un momento de descanso psíquico muy fuerte, o muy intenso, los transportes públicos, ¿no? Digo, cualquier transporte, también un carro, ¿no? Si no estás manejando. Bueno, usualmente si vas en un carro con alguien que va manejando, pues es tu amigo, etcétera, y platicas con él, ¿no? Pero en el tren, como todo, o en el camión, como todo es impersonal, el chofer pues no lo conoce, no conoce a los demás. Tú ya te subiste, tú ya hiciste lo que tenías que hacer en tu día, que es transportarte a tu trabajo, a tu escuela, a donde vayas. Entonces son como 20 minutos, media hora, 40 minutos en la que justo no tienes nada que hacer. O sea, estás como abandonado, al menos así lo siento yo. Estás abandonado al mundo, por primera vez no tienes nada que decidir más que qué hacer con ese tiempo libre. Y yo eso lo disfruto mucho, pues. Es por eso que le he podido leer tanto, y de hecho es algo que me hace sentir feliz. O sea, si yo me subo a un camión, que sé que se va a tardar 40 minutos, y logro sentarme, para mí esos 40 minutos van a ser quizás de los mejores minutos de mi día, porque voy a estar muy contento. O sea, me siento tranquilo, me da una tranquilidad que no siento en el mundo normal, ¿no? En el mundo de los espacios, porque aquí en mi cuarto siento el mundo me llama a hacer cosas, que tengo que hacer cosas. O sea, que lo que estoy procrastinando me dice que lo haga. Tengo que hacer todas estas cosas. Pero ahí es como no puedo hacer nada. Ahí no puedo hacer nada. Entonces me voy a poner a leer. Es el mejor momento para leer. O para hacer otras cosas, pues. Pero con esa aura de tranquilidad, de suspensión del mundo. Me gusta. Sí, es interesante. Conozco muchas personas que leen específicamente en el transporte público.
que su momento de lectura es el momento del transporte público. Sí, y seguramente esas personas sí contestan mensajes. Digo, porque yo cuando estoy leyendo sí contesto mensajes. Igual no soy una persona que interactúe con tantas personas y por eso me permite contestar uno que otro mensaje. Pero lo que quiero decir es que no se distraigan con el celular, sino que, por ejemplo, si no traes audífonos, pues no vas a ver reels. Si traes audífonos, bueno, vas a ver reels. Pero si no ves reels, ¿qué puedes hacer? ¿Scrollear? ¿Ver historias? Es que a mí me pasa en el transporte público que hay personas que sí escuchan sí. volumen, ¿no? Sí, pero digo, en general, aunque suceda, hay como una medio regla establecida, social, en lugares públicos, pues no poner mucho ruido, pues de hecho a mí cuando me pasa, pues me ofendo, ¿no? Es así como, señor, o sea, ¿por qué tiene tan alto su celular? Eso es yo siento que está cometiendo una falta, la moral. Y yo creo que es una generalidad, pues. Entonces, por eso la gente usa audífonos, etcétera. Pero a lo que iba con esto es que la gente lee el transporte público porque aunque lleven el celular consigo, no pueden, sí están como en la generalidad prohibidas ciertas actividades con el celular que son las más llamativas. Igual en tu cuarto, si no es el celular, pues verías YouTube, verías una serie, cosas que son mucho más atractivas que leer. Pero estando ahí, ¿qué más puedes hacer que scrollear rápido? Tú uno scrollea y a los 5 minutos ya no hay nada que ver. O sea, realmente lo ves por adicción extraña. ¿Cuál contestas unos mensajitos y ya te pones a leer? ¿Por qué no vas a ponerte a ver reels ahí? Por ejemplo, si no traes audífonos, tendrás que ponértelos. No lo sé, pues estoy tratando de pensar por qué la gente leería ahí justamente. Más allá de mí, pues, ¿no? Yo lo hago pues porque en general quiero leer, pues es un hábito que tengo en general. Sí. Yo no puedo pensar claramente en por qué. Yo en el tren no me mareo, es un camino sin muchos obstáculos. Solo cuando cambia la iluminación me siento así raro, como si me dieran un sopapo en los sentidos. Pero regularmente ya anticipo lo que va a pasar. Oye, ¿cuándo no es un sopapo en los sentidos? Pues siempre es así, ¿no? ¿Cómo? Sí, o sea, piénsalo, pues un golpe lo experimentas porque justamente fue en los sentidos, ¿no? O sea, te refieres como en la fibra del sentido, como si te pegaran en mi aparato sensible. Sí, no, ya sé, pero digo, tu cuerpo es un aparato sensible. O sea, tú no sentirías un golpe si no fuera porque justamente sí, me refiero en toda la sensibilidad, no sí, en un sentido, pues. Claro. No, sí, lo que es... me reinicia. Sí. No, es que sí entendía a qué te referías, pues, pero me parecía chistoso, pues. Me parecía chistoso que... Nada, no importa. Me parecía chistoso que justo, pues, somos seres sensibles, ¿no? Y un sopapo es un efecto sensible, pero sí, claro. Lo tuviera una metáfora, pues, como para exacerbar, ¿no? El hecho de que te aturdía psíquicamente en su totalidad. Sí. Y a mí me ayuda mucho más leer en los lugares que son para leer. Como que me configuro. No sé de qué manera es más fácil. Y además sí hay menos ruido. Claro, las bibliotecas, dices, por ejemplo. La Octavio Paz es preciosa. Así es. Así tiene sus grandes columnas de libros, tiene un montón de mesitas dispuestas con lucecitas que facilitan, chiquito, ¿no? Que facilitan la lecturcita. Luego hay unas personitas que te atienden así muy bonitas. Sí, y me ayuda mucho. Claro. Luego hay experiencias muy distantes a la de la experiencia de esa biblioteca, pues. No todas son así. Sí, hay bibliotecas muy incómodas. Hay una por Alcalde que está al lado de una escuela, entonces a veces van los niños, corren y sacan libros o van a hacer actividades. Están gritando. No. ¿El de qué fue la biblioteca de aquí? La que está aquí cerca de mi casa. La señora me dijo, oye, ¿te puedes quitar de aquí? Es que vamos a tener clase. Entonces yo dije, no puede ser, yo no voy a poder leer. Dije, bueno, ¿de qué va a ser la clase? Y entró así mucha gente a tomar clases de matemáticas, de español y así. Pero no pueden correrte, ¿no? Pues es un lugar público. O sea, te lo estaba pidiendo, pues. Sí, pero como tienes que hacerlo. Pero está raro, ¿no? O sea, ¿cómo te van a correr de un espacio público? Es que esa biblioteca ya no se usa como biblioteca. Se usa como, no sé, espacio cultural. De biblioteca tiene muy poco.
Bueno, pero quizá lo es, ¿no? Jurídicamente es una biblioteca. Quizá ellos han... Sí, claro. La práctica. De hecho, pudiste haberte negado. Pude haber dicho no. Sí, ¿no? ¿Por qué voy a ir? Yo le hubiera preguntado quizá, oye, ¿pero por qué? O sea, No, está... me dijo razón. Pues, ese es el espacio habitual de clase. Y tenían la Bueno, pizarra ahí enfrente. Además, para mí era indiferente. Igual estaba muy incómodo, pues. Sí, yo también hubiera ido, tienes razón. Luego, Igual me... abajo del lugar, hablando del ser y el deber ser, abajo de una estampa que decía prohibido consumir alimentos, estaba el microondas. Y dije, si esa ley está rota, ya no importa nada. Claro. Irónico, ¿eh? Sí, y hubiera tomado una foto para mostrártela. Sí, eso pudo haber se pudo haber convertido en un meme. Así. Sí. Meme popular. Como los letreros de aquí de prohibido usar los espacios públicos fuera de el horario establecido. Entonces ves el horario establecido, dice lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, cerrado. Claro, como los anuncios, ¿te acuerdas que ponían de bueno, es mi deber informarles que gracias? ¿Cómo es? Sí. Entonces te rompe el cerebro. Bueno, solo quería comunicarles para... Muchas gracias. Se les informa que a partir del 18 de noviembre al 15 de febrero Ya no por su atención, muchas gracias. Gracias. Sí, claro. Sí. Sí. A ver. No, dime. No iba a decir nada. Bueno, a ver. Obstáculos, Karen. Obstáculos. Los obstáculos. Bueno, yo no te puedo... Dime. Tú. No, dime. No, yo dime. te iba a decir que yo no te iba a preguntar tus obstáculos, porque ya me los dijiste. Claro. Entonces, te voy a ceder la palabra. Okay, como el anuncio, ¿no? Un poco. No, yo iba a decir que hace rato estaba hablando con un amigo. Entonces me dijo que qué problema tenía, porque le había dicho que me sentía mal. Y ya le dije que de mis problemas externos me sentía mucho mejor, pero que el problema general que sentía era que me sentía un mediocre. Es decir, que era un mediocre en todos los sentidos. En mis deseos eran mediocres, mi esfuerzo era mediocre, mi angustia por ser mediocre era mediocre. Todo era mediocre. Que era un ser tibio, apagado, como si tuviera más vida. Yo no le dije todo esto, pero ahorita lo estoy completando. Más o menos era la idea. Y nada, pues creo que ese es mi principal problema. O sea, creo que mi principal problema es un digo, puede ser un problema químico en mi cerebro, que simplemente no tengo las hormonas adecuadas para motivarme. Pero bueno, si tuviera que hacer un examen fenomenológico y no físico, sería que el problema es que sí siento que tengo más vidas. O sea, vivo como alguien que le dijeron, mira, esta es una vida de prueba. Ya después tendrás otras. Ahorita tú experimenta cosas, vive normal, estás de vacaciones, como si fuera la existencia de vacaciones. Siento esa sensación de vacación, pero sin la felicidad de las vacaciones, obviamente. Si no, sería una persona muy feliz. Claro. Y así me siento terrible. Siento que nada vale la pena tanto. Pero le digo, ¿cómo no va a valer la pena si es mi vida y es lo único que tengo? Sí, me hice pensar que en mis diarios escribí sobre la eternidad del mundo, decía así el título, o algo así. Entonces yo decía que si nos diéramos cuenta, si alguien nos diera la fecha de nuestra muerte, muchos vivimos en la mediocridad, otros no, pero yo sí. Entonces pensé, bueno, ¿cambiaría algo si alguien me dijera mi fecha de muerte? Pensé, me agobiaría, pero igual y no. Si me dijeran, te vas a morir el, no sé, 2039, pues, bueno, mañana no es, en un mes tampoco. No sé si algo cambiaría realmente, y creo que no. Yo creo que sí. Yo creo que estás enfocándolo. Yo estoy casi seguro que no cambiaría nada. Ahorita diría, bueno. O sea, pero es que, o sea, si sabes que es verdad, o sea, se bajó un ángel, bajó el Espíritu Santo y te lo dijo. Sí, claro, tienes la certeza innegable total de que te vas a morir. Yo creo que sí cambiaría algo en ti, Carl. O sea, definitivamente. Yo creo que eso es algo que cambiaría a todas las personas. Es que yo no estoy seguro. Cada día nos acercamos a la muerte y eso siempre es seguro. Sí, pero es justamente la incertidumbre de cuándo vas a morir lo que nos da la sensación de que no vamos a morir. O sea, justo la mediocridad que experimentamos es efecto
de sentir que tenemos un tiempo indefinido. Y eso, por ejemplo, lo has experimentado. Cuando en la escuela teníamos que entregar algo, justamente entre más se aproximaba y era más real, claro, nos decían, dentro de 3 meses. Era como, bueno, es como eterno. A eso me refiero. Sí, pero no es equivalente, porque decir, o sea, que te digan la fecha de tu muerte, 10, 15, 20 años, igual es muy poco para el margen que se supone que tenías. Si tú tuvieras 70 años y te dicen que en 10 años, pues igual sí no cambia nada porque era lo que esperabas. Pero tú teniendo ahorita 28, 27 años, pues si te dicen que vas a morir en 10 años, estoy seguro que sentirías la premura como quien ya se acerca a su fecha de entrega. Sentirías que de repente de tener 3, como cuando te das cuenta en el trabajo, tenías 3 meses, lo olvidaste y de repente te das cuenta que faltan 2 semanas. Entonces, quizá no vas a hacer nada, pero ya sientes el agobio de que pronto vas a hacer algo, y eso sucedería. Yo lo que creo es que me agobiaría al principio y luego pasaría por el proceso de habituación e inconmensurabilidad del tiempo, y volvería a la nada. Es que yo creo que no, porque sí sabes que la fecha está ahí. Claro, hasta que se volviera conmensurable el tiempo y dijera, falta un año. Yo de verdad, o sea, digo, entiendo que no se trata, o sea, nadie puede tener la verdad en esto, porque no está sucediendo y además podría, o sea, no existe la verdad aquí, es una cosa de carácter, podría ser que efectivamente no te pase eso. Pero yo reafirmo que no creo que te pasara eso, o sea, por como creo que te conozco, etcétera, creo que sí, o sea, creo que tus decisiones, eso me refiero, las decisiones que tomarías de aquí a esa edad, a esa fecha, cambiarían por esa información. O sea, eso no quiere decir que ya mañana te vas a convertir en la persona más virtuosa y disciplinada, por supuesto que no. Y entre más lejana sea la fecha, menos. Pero el saber que ya te vas a morir en 10, 15 años, digamos en 10 años, tus decisiones cambiarían radicalmente. Probablemente ya no te meterías a estudiar otra cosa, digamos. O ya no harías, ya no tomarías decisiones a medio plazo, a largo plazo. O sea, y para mí eso sería un efecto de premura que sí te afectaría. Claro, pero lo que digo es que no me volvería en mi presente más disciplinado, solo cambiaría los planes que se van a concretar después. Pero por ejemplo, aquellos en los que el placer está en el propio acto, como en el de cultivarme leyendo o tocando música o lo que sea, la verdad no sé si cambiaría. O sea, cambiaría por supuesto si voy a pedir un préstamo impagable, quizás lo pediría. Sí, entiendo. O sea, yo por un lado creo que sí cambiarían tus decisiones, es un hecho, ya coincidimos en eso. Pero también sí creería que sí generaría un tipo de valor distinto a las cosas que puedes hacer. Por ejemplo, los libros. Quizás sí leerías más, porque justamente ya dirías, no manches, en 10 años ¿qué tanto voy a poder leer? O en música. O sea, en música, ¿qué tanto voy a poder aprender más? Instrumentos que no has querido tocar, etcétera. Sí sería un aliciente muy poderoso. O sea, justamente estoy absolutamente en contra de lo que dices. O sea, a mí me gustaría que me dijeran eso porque sí cambiaría mi vida. Ese es el problema. Yo creo que vivo en una eternidad. ¿Sabes que no vas a vivir? Muy probablemente no vas a vivir más de 70 años a partir de ahora. Y eso no te está haciendo cambiar nada. No, pero ese efecto existe porque es demasiado tiempo. A eso es a lo que voy. Pero 10 años no me parece mucho tiempo, menos para un joven. Bueno, yo no sabía que estábamos discutiendo exactamente sobre 10 años. 15. No, es que dijiste... Para mí, lo que importa es la inconmensurabilidad del tiempo. Ese es el factor que yo creo. Que si es conmensurable, cambia. Si no lo es, no cambia. En el momento en el que comienzas a... Sí, claro, es la discusión. Realmente considerar el tiempo... que crees que eres capaz de comprimirlo como concepto en tu mente, entonces ahí sí te ataca la realidad. Fuera de eso, si él me dijera, no, vas a vivir 100 años, diría, bueno, a mi vida mediocre de siempre va a seguir igual. 90, 60, 70, 50. Sí, sí, la discusión se perdió un poco el foco, pero era eso. Yo afirmo que la cantidad que habías dado para nuestra edad sí era suficiente para ser conmensurable, pues. Ya, claro, si consideras que no, que 10 años no, 15 años no, pues bueno. Ya, ni siquiera estaba seguro si había... que quien lo había propuesto era yo, pues, pero sí. No, es que habías dicho dijiste como 2040, voy a vivir hasta 2040. Ah, sí, 30 y algo, dije. Por eso yo decía 15, 10 años, no sé. Yo te decía, bueno, si te dan 30, 40... Si me dicen aquí 30 años, sí, no creo que me afecte. Sería muy difícil que me afectara. Eso estoy de acuerdo. Pero sí, sintetizaste muy bien, pues simplemente la capacidad de conmensurarlo, de que el tiempo tenga un efecto, ¿no? Que tiene que ser un más cercano.
Sí, horrible. porque es cierto, por eso me parecía bueno tu ejemplo del trabajo escolar. Bueno, me quedo una semana y tengo que leer 100 páginas. Pues ya, o sea, tenía un mes y yo pensaba que podía leer, bueno, 2 al día. Pues este día no voy a leer. Ayer tampoco leí, bueno, el siguiente leo 6. ¿Sabes? Sí, sí. Te hice malas cuentas, obviamente. De hecho, a veces entregan el examen de aritmética. Sí. No, pero sí, de acuerdo. Y por eso yo pensaba que era un buen ejemplo para los 10 años. Pues creo que 10 años es equivalente a algo así. O sea, creo que 10 años sí puede ser que, justo como dices, te asustas. En ese momento tratas de hacer muchas cosas, no puedes, vuelves a una media normalidad, pero ya estarías como cuando ya te falta poco tiempo, pero no tan poco. Entonces ya empiezas a hacer cosas, pues empiezas a hacer cosas. Sí. Y me acordaste, hay un texto de Borges en un libro que se llama no me acuerdo cómo se llama, pero son como pequeños poemas y como poemas en prosa, como cuentitos, etcétera. Y hay uno donde narra a Borges que tuvo un sueño en el que se despertó así en el desierto, empezó a caminar, vio como unas ruinas, luego volteó, o sea, rodeó las ruinas y vio una serie como de pizarras así infinitas en una hilera, pizarras infinitas. Ay, el infinito. Y se acercó a ellas y lo que había eran las actividades o experiencias que uno o que cualquier humano puede tener, y estaban con números, ¿no? Entonces ahí se veía como el límite. Por ejemplo, ahí decía veces que va a probar el chocolate, ¿no? El sabor del chocolate. Entonces nos había un número, 30.220, ¿no? Y eran las que iba a tener solamente esas, ¿no? Y así en todo, besar a una mujer, leer las 1001 noches, todas las experiencias posibles. Y justo yo cuando leí ese cuento pensé que si yo pudiera ver eso, sí cambiaría cosas, pues valoraría mucho. Si viera rápidamente que andar en bici es una de las cantidades que tengo más limitadas, pues valoraría mucho cuando anduviera en bici, pues, ¿no? Quizá no lo haría más, porque pues, justamente digo, pues es como una especie de paradoja, ¿no? Lo haces más, pero entonces eso significa que está predeterminado que al verlo te asustarías y lo harías más, y por eso ibas a tener menos. Sí, no sé. pero bueno, bajo el supuesto de que es modificable, me hace pensar de que quizás deberías de ser un recordatorio constante, como la recomendación de Heidegger de acercarse todos los días a la muerte. Sí, claro. Para acercarte a la autenticidad lo más posible, porque no es posible estar todo el tiempo ahí. Sí, digo, y que pues es justamente lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Sí. A dejarte absorber por lo uno, ¿no? Que es justamente a donde vas cuando no estás en ti, cuando te abandonas, pues. Sí, claro, y de hecho distraído. me hiciste pensar, cuando dijiste el impersonal, me hiciste pensar en el impersonal C, de no se siente aquí, no se busca, se busca empleado, se solicita tal, Sí, claro. se prohíbe el paso, porque no sé, Sí, es la partícula reflexiva, ¿no? De la tercera persona. como que no hay sujeto, porque Sí, son claro. todos los sujetos. Sí. A todos y los además sujetos era el efecto como... Ujú. Es más bien como que la actividad se hace a sí misma, ¿no? O sea, se busca empleado, es como si... es como si el anuncio o la propia búsqueda, o sea, como si no hubiera nadie buscando, sino se busca en sí mismo, pues. Ujú. Si te fijas. Sí. Es muy raro, ¿eh? Y cuando dijiste en el autobús todo es impersonal, entonces yo pensé, claro, entras en el impersonal. Claro. Sí, está muy interesante. O sea, la conexión la hice automáticamente, pensé en Heidegger, pues, pero Sí, está muy interesante. Deberíamos hablar más de filosofía, no estamos hablando tanto de filosofía, ¿no? sí, lo pensé. De hecho, yo quería hablar del obstáculo, aterrizando la idea que siempre... ¿Cómo? El obstáculo ontológico del devenir, así, ¿no? Algo súper forzado. No, el obstáculo del absurdo, o el absurdo como obstáculo más bien, presentado por Schopenhauer, que siempre me haces pensar en él. Sí. ¿Yo? ¿Por qué? Porque hablas mucho del deseo, de la imposibilidad y de lo patético que resulta la consumación. Y si eso no lo dices, eso lo vivo yo.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Está muy interesante Schopenhauer. Digo, nunca lo he leído profundamente, ni nada. Y luego tengo la caricatura de que es el Kant para idiotas. Ajá. Que sí creo, pues. Sí creo que sea así. O sea, pero no peyorativamente, pues. O sea, creo que porque era muy buen escritor y supo explicar el sistema de Kant usándolo, pues, ¿no? O sea, usándolo para muchas áreas, etcétera. Y que bueno, justamente por esa como simplificación del sistema kantiano, pues posiblemente sí tenga consecuencias metafísicas que no se derivan de él y que podrían ser pensadas como triviales dentro del sistema kantiano, ¿no? Pero pues creo que eso pasa cuando te apropias de un sistema, tanto como Schopenhauer lo hizo. Sí, sí, claro. Pues existe el proceso hermenéutico y existe el yo, que es otro. Y hablando específicamente de Schopenhauer, él era una persona que defendía, y al parecer lo hacía, levantarse por las mañanas era el tiempo más apreciado para él, porque decía que no estabas invadido del mundo y que eran los momentos en los que más productivo podía ser. Desayunaba ligero y se ponía a trabajar. Es que estoy completamente de acuerdo. Yo las veces que más feliz he estado en mi vida, pensándolo solamente en secciones temporales, ha sido en la mañana. Siempre, así. Porque es una felicidad no estimulante ni eufórica, sino de plenitud, de tranquilidad, de paz. Así, no haciendo nada especial, pues haciendo lo que sea, pero me siento súper atento. El hecho de hecho tengo un texto que hablaba sobre eso. Tengo un texto donde analizaba eso, por qué se disfrutaba tanto las mañanas, por qué se disfrutaba tanto hacer actividades en la mañana. Y lo que yo defendía era que una de las razones que me imaginaba que podrían ser era porque el día parecía lleno de potencia. Entonces todas las actividades que hacías no las estabas haciendo digamos que carente, sino al contrario, pleno. Cualquier actividad que hicieras y que te gustara ibas a tener mucho tiempo para hacer, porque todo el día significaba una potencialidad pura, a diferencia de en la noche. A mí hasta me agobia motivarme, porque es que me voy a desvelar, porque me voy a sentir un poco feliz y ahora me voy a desvelar horrible, voy a arruinar toda mi vida. Sí, me hace mucho pensar en la descripción que hace Piaget de que el desarrollo de un individuo es el desarrollo de la humanidad comprimido en un ser humano. Asimismo se puede ver el día, es la experiencia de la vida comprimida en el tiempo, en una jornada de 24 horas. En un paréntesis de conciencia continua. Entonces, a ver, ¿otra vez? Sí, digo, de conciencia continua desde que te despiertas hasta que te duermes, pues. Y estar más cerca de la noche es estar más cerca de la muerte. Estar más cerca de la mañana es estar más cerca del nacimiento. Sí, claro. Entonces, ya. En ese sentido sí, todo se vuelve como primerizo, pulcro, limpio, virgen, impoluto. Sí, estoy de acuerdísimo. No me digas así, lo que dijiste. Sí, yo nomás quiero reparar en que los conceptos eran, ahorita me acordé, el desarrollo ontogenético, que era el del individuo, y el desarrollo filogenético, ¿no? Que era el de la historia o la sociedad, o más bien del género, ¿no? Del género humano. Más quiero reparar en eso. Eso me gustó mucho cuando aprendimos eso. Me acuerdo que me pareció una idea muy poética. Hasta así como, ¿sabes? Así como que dices, es demasiado bonito. El mundo no puede ser así, no creo. Ya no estoy reproduciendo las etapas del desarrollo de la especie cuando me hacía popo en mi cama. O sea, yo era Alejandro Magno cuando logré ir al baño cruzando el Medio Oriente. Increíble. Sí. Me hiciste pensar cuando ibas a dar tu explicación en las explicaciones. Y yo pensé en lo compatibles que pueden ser o complementarias, bueno, que pueden ser las poéticas reflexiones filosóficas y las científicas en el campo que le compete a la explicación del fenómeno que quieras explicar. Sí, seguramente un neurocientífico te diga otra cosa de por qué la mañana es
más bella, y un psicólogo Sí, claro. otra, ¿no? Y un biólogo otra, igual Claro, muy parecidas, pues. Y que no necesariamente pueden estar peleadas, ¿no? Es como la... Sí. O sea, es decir, podría ser que un neurocientífico nos dijera que no sabemos nada de neurociencias y nos corre del cuarto. No, puede ser que un neurocientífico nos diga que es una cuestión más bien hormonal, ¿no? O sea, no sé, hay una explicación donde tienes más cantidad de determinadas hormonas de felicidad, alegría, entusiasmo, paz, lo que sea. Pero podríamos citar el diálogo de Platón, que según yo es el Fedro. El Fedro cuando está Sócrates en la cárcel. Es que no me confundo con el Fedón, pero según yo es el Fedro. Ya está a punto de morir y es como el último diálogo que tienen. Y es como tiene un diálogo con dos pitagóricos. Y hablan sobre... Lo quieren convencer a Sócrates del suicidio, creo. No me acuerdo exactamente... No exactamente, pero bueno, hablan de muchas cosas. Y entre ellas hay un momento donde discuten sobre la causa final y la causa material, ¿no? Y el argumento de los pitagóricos o algo así de que ¿cuál es la causa del movimiento? Y no me acuerdo si ellos lo defienden, pero Sócrates dice, o sea, no puedo decir que la causa del movimiento son mis huesos y los músculos y los nervios, sino más bien la razón o la causa final de por qué me estoy moviendo, ¿no? Parece ser esa causa mucho más importante en el acto de moverse que aquello que me permite moverme. O sea, y justamente ahí resalta Sócrates la visión platónica de que la causa formal o final es más importante que la causa material. Pero lo que voy es lo mismo, pues podría ser que la explicación que estamos dando, aunque sea en términos poéticos, fenomenológicos, no demostrables, justamente pueden, por un lado, o estar por encima, puede ser una explicación más valiosa que la explicación neurocientífica que te explica solo el cómo, o no tampoco traer tanta agua a nuestro molino y de la filosofía, y nada más decir que están en dos niveles explicativos diferentes y que ninguno de los dos es más importante que el otro, ni tampoco lo niega, pues, ¿no? Luego Sí. hay gente que suele pensar así con las explicaciones científicas, ¿no? Sí, claro. A mí lo que me pasa es que tengo que absorber la información desde una disposición distinta. Uh-huh. Como que digo, todo es filosófico. Y no me parece que deslegitime a la explicación por pensar que es filosófica. O que la legitime más. Quizá sesgadamente la legitimo más. Porque creo en la filosofía, pues. Claro, o en el lenguaje poético, ¿no? Sí, y cuando sé que va a ser una explicación científica, como siento que pienso mucho, como mi mente se dispone a asociar conceptos brutos, como al escribir un código de programación, como que tengo que, ok, este concepto va aquí, funciona, conectado. Y la explicación poética, filosófica, parece tener una senda más borrosa, que a mí me satisface más. Siento que tiene un poder de universalizarse más amplio, aunque de hecho no pase, o no pase Sí. siempre. Pero Sí, como claro. que en mí la recepción que tiene es de un poder 1000 veces mayor que el de una explicación científica. Pero de hecho yo diría que sí tiene más poder universalizante, ¿no? O sea, es más fácil imaginar que dos pueblos que desarrollaron dos ciencias distintas puedan traducirse fácilmente una a otra. O sea, no el contenido, sino los conceptos o la explicación. Digo, puede ser que lleguen a los mismos resultados, sea lo único idéntico. Pero en cambio, dos pueblos que utilizan metáforas, no sé, para explicar el origen del mundo, por ejemplo, es común que haya muchas similitudes en el propio lenguaje figurado, en las metáforas que utilizan, ¿no? En las figuras. Por eso existe como este estudio de las religiones comparadas o de los mitos como que parten de lugares comunes. Y bueno, eso por un lado, digo, es solo una hipótesis, digo, no lo sé, porque digo, también evidentemente pareciera que es más simple que dos civilizaciones super inteligentes que parten de dos coordenadas del espacio completamente lejanas, o sea, lleguen y empiecen a comunicarse entre sí gracias a los conocimientos más objetivos que tengan, ¿no? Y no tanto de su cultura en términos más subjetivos. Puede ser que sea mucho más sencillo el hecho de que haya números, ¿no? Aunque quizá los otros utilizan otra
otra tipología numérica, pues puede ser que haya una especie de comprensión a la velocidad de la luz, cosas de la ciencia, ¿no? Más objetivas. Pero bueno, eso puede ser, pues lo entiendo. Pero lo que quería decir es que también, o sea, el que existan las metáforas no es una área que se agrega al lenguaje como extra, sino pues que el lenguaje funciona así, ¿no? Entonces, el propio lenguaje científico, me parece que más que ser un lenguaje carente de metáforas, es un lenguaje con metáforas muy pobres, pues. Entonces, no es como que realmente sea un lenguaje objetivo o carente de estas rodeos de la cosa, de estas comparaciones, de todas estas figuras retóricas, sino que tratan de reducirlo al mínimo para evitar oscuridades, pero no pueden evitarlo, pues, ¿no? Y al final tú ves a un científico queriendo explicar algo en lenguaje natural y tiene que recurrir a metáforas para poderlo explicar, ¿no? Los átomos es un claro ejemplo, ¿no? Imagínate las pelotitas o la relatividad con el balón doblando la tela, etcétera, ¿no? Sí. De hecho, la pregunta estaría en: ¿los números son metafóricos o no? ¿O tienen un componente metafórico o no? Por ejemplo, que podrían abogar los científicos, o sea, un físico, que ok, sí, cuando divulgamos la ciencia usamos metáforas, pero la ciencia dura está en los cálculos, está en los teoremas. Alguien podría decir lo inverso, que los objetos son la metáfora de los números. ¿Que los objetos son la metáfora de los números? Ajá. Que los quantum individuales, que las cosas sí, claro, que es la oscuridad, son analogables porque son metaforizables a los números y no al revés. Claro, justamente invirtiendo, ¿no? La relación lenguaje-objeto, pues. Sí. Que serían unos platónicos, ¿no? Unos físicos platónicos, pues, de que la realidad es el número, ¿no? Sí. Que de hecho, pues, en el fondo, pues yo pienso un poco así, ¿no? No en el número, sino en las relaciones. Y el número parece ser el signo o el símbolo que más acertadamente ha logrado capturar la naturaleza relativa de la realidad, ¿no? De proceso y relación, más que las palabras, pues, ¿no? Sí. Me hiciste acordarme de algo que me gusta mucho, que quizá no sea adecuado. ¿La metáfora de la línea? No, otro tema, pero que venía sobre esto, en el tercer capítulo de la fenomenología, en capítulo de la ley y la fuerza, si no me equivoco, así se llama, cuando Hegel critica no critica, pues, pero analiza la física matemática y dice que justo que reducir los fenómenos naturales a expresiones algebraicas o matemáticas no es decir nada. O sea, es justamente es una tautología, pues, porque al final, ¿qué estamos diciendo? Que algo es igual a algo, ¿sí? O sea, al final lo que dice Hegel es que la ciencia, al tratar de cada vez reducir a leyes más simples, pues ¿en qué acaba, no? ¿Cuáles son esas leyes ultra mega simples en las cuales pues es el principio de identidad? Sí. Muy interesante. No me acuerdo bien y está difícil desarrollar algo tan complejo, pero eso me gustó mucho porque justo me hizo reforzar esta idea de que Hegel es genial y de que de que Hegel es genial, de que Hegel no era ignorante de la ciencia de su época como se cree, y que este componente relativo de la realidad. Sí. Yo creo que es equívoco decir relativo. Para ciertas personas van a creer que me refiero a que no hay verdades absolutas, o de que como una especie de escepticismo, nihilismo, que también, pues, pero no me refiero a eso. Me refiero a que la ontología del mundo, digo, para aclarar, ¿no? Que el mundo no está hecho de objetos, sino de relaciones, ¿no? No hay nada más que relaciones. Sí, que es la filosofía que sostienes tú. Sí, bueno, también de la manera más mediocremente posible, hablando de los obstáculos. Pero sí, ¿no? Es la filosofía que yo he extraído un poco de los últimos filósofos que he leído y de lo que he entendido de la historia de la filosofía. Según yo, ¿verdad? Así que he entendido. Me estoy sintiendo, te voy a decir algo, que sobre este podcast en concreto, yo iba a decir en general. Bueno, aunque sí en general, en concreto. Es que ya se diluyó un poco la barrera, porque no voy a hablar de un momento particular de este podcast, sino de todo el curso de este podcast, pero también es en particular porque no es de los podcasts, sino solo de este.
Pero entonces sí tendré Ajá. que decir de este podcast en general, porque ya dije que es este. Claro. Entonces, Pero esta tienes es que la decir en concreción. concreto. Solo decir, Ajá, sí, si sí, lo sí. limitarías diciendo de este podcast en general, ¿no? Sí, sí, Sería sí. la manera. Pero es que dije en, y yo iba a decir automáticamente en general, y dije no, en concreto, porque es este. Luego No, ya dije, entendí, ya qué entendí. tonto. No, ya entendí Es la en confusión. O sea, general. más que decir este podcast, eso sigue siendo ambiguo, anfibológico, porque se puede entender como el podcast en general. Tendrías que decir en general en este episodio del podcast. Ujú. Eso sería la frase no anfibológica. Sí, pero por eso fue ahí la confusión, porque yo al principio lo pensé como en general todo el curso de este episodio. No dije episodio, Sí. episodio era la palabra clave y ahora estamos seguros de eso. Sí. Ahora, luego pensé, sin contemplar en mi pensamiento, sí, claro, sin contrastar mi pensamiento anterior, dije no, es un podcast concreto este. Entonces tienes que decir Claro. en concreto. Entonces dije me quedé pausado unos segundos. Bueno, en mi mente fueron segundos, lo ralenticé mi experiencia, fue menos de un segundo quizá. Le voy a dar unos segundos atrás cuando lo vea, para verificar si fueron unos segundos o uno, o menos, o más. Y pensé en concreto y luego dije no, porque ya dijiste este. Entonces Claro. estás especificando, pero luego sí, claro, podría ser este proyecto de podcast. Pero si hubieras escuchado lo que quería decir, habría quedado claro que me refería a este episodio. Ok. Muy buen paréntesis meta referencial. Ujú. Me encantó. Pero bueno. Siento que hemos avanzado filosóficamente de manera muy pobre en este ¿Sí? podcast. Ajá. ¿Por qué? Creo que no pasa nada. Siento que he querido avanzar más de lo que he podido. Claro. Me he sentido frenado, pero no por ti, sino por Ok. ustedes. Sino... Lavando los trastes. No sé muy bien por qué. Quizá no Yo tengo creo- el vigor. A ver, yo sentí que estaba empezando a entrar. Me ha Sí, yo costado mucho también. trabajo también. Yo sentía que estaba entrando justo hace unos minutos. Pero creo que el principal problema es que fue demasiado improvisado. Totalmente. Ese fue el problema. En Entonces, comparación también con no el tenemos primero, mucho fue experiencia. súper improvisado. El primero fue improvisado, pero teníamos una línea que eran las preguntas, pues, eso nos Ujú. ayudaba mucho. Pero como en este caso tenemos que hacer que el podcast se trate sobre el obstáculo y no preparamos nada, pues estamos improvisando, Es que no este- somos muy buenos ahorita comunicando, estamos aprendiendo, Pero nos este trabamos. podcast, si te das cuenta, en realidad estaba planeado, es la representación de lo que es el obstáculo. El obstáculo, Es el podcast claro. como un obstáculo. Claro, pero es como un obstáculo que aún así se trata de vencer. Sí, claro. Porque el obstáculo hubiera sido no hacerlo, hacer nada, pero claro, contra toda la marea de problemas externos y especialmente los más poderosos de nuestra mediocridad y procrastinación infinitas, lo estamos haciendo. Que de hecho, volviendo a la metáfora del día y la vida, este podcast, anfibológicamente lo voy a aprovechar así, va a ser el resumen de todo el podcast, porque nos vamos a enfrentar a obstáculos y va a ser una exposición del propio podcast enfrentándose a su consumación. Sí, claro, y eso puede ser un buen sello del podcast, ¿no? O sea, yo no recuerdo ningún podcast que se haga de una manera tan mediocre. Probablemente porque no tienen éxito, ¿sabes? Quizás solo es una cuestión de que, claro, los podcasts así de mediocres no tienen éxito. Pero bueno, a mí me gustaría ver algo así. A mí me entretendría ver un podcast de dos personas que están intentándolo, que sí tienen cosas que decir, que puede haber cosas valiosas entre líneas, entre eventos, pero ver cómo van mejorando, ¿no? O sea, hasta podría generar una especie de relación de amistad. De decir, tú puedes. Es que mira, yo me imagino que, o sea, me gusta la idea mientras hacemos esto de pensar en el podcast número 100 y Sí, que haya oye, justamente perdóname, nos demostramos que somos tan mediocres que no avanzamos nada, ¿no? Así es igual de chafa acá. Es peor, imagínate. No, pero empeoramos. encontramos nuestro estilo, es la mediocridad. Bueno, sí, ¿por qué no lo llamamos así? En lugar de logofantes, los mediocres. Algo así. Filosofando desde la mediocridad, podría ser. Los perimediócritos. Perimediocrito, está bueno. Los patéticos en el peri.
Sí. Podría ser el sello. Pues es que sí somos eso, Cal. ¿No? O bueno, quizá ahorita estamos en una etapa de demasiada mediocridad y ahorita es lo que representa nuestra vida. Pero creo que somos en mucho sentido eso. Podríamos enarbolar esa medalla, podríamos resignificarla y mostrarle al mundo que los mediocres pueden hacer cosas mediocres. Pero también recuerda que la intención es un road to, es un camino a no ser mediocres. Ajá. Y también, yo no quería decir eso, pero también a crear una comunidad filosófica. Entonces no podemos hacer una filosofía que su sello sea la mediocridad pura, pues. A menos que nos estemos ironizando, y en ese sentido lo acepto completamente. Pero Logofantes me gusta más. Bueno, está bien. Igual podemos luego hacer algo con la mediocridad. Podríamos... Bueno, es que este podcast fue el obstáculo, pero pues también podríamos pensar que tuvo que ver mucho con la mediocridad, pues, ¿no? Porque es nuestro obstáculo. Sí, de hecho te voy a decir algo. Sentí al diablo todo el tiempo aquí detrás, Carl. Durante el desarrollo de este podcast decía, no puede ser, maldita sea, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no se puede? Sí. Pero desde el conato de la realización de la vez pasada, la prórroga que dimos a su elaboración al otro día y luego al otro día y luego a hoy, lo sentí así como que estoy peleando contra el demonio. Fíjate que yo no tanto, o sea, yo no tanto. Yo más bien me sentí mal hasta que empezó el podcast y el que no tuviéramos nada preparado, no sabía muy bien cómo hablar, me sentía que me trababa, me sentía poco fluido, estaba sobreanalizándome, estaba hablando mientras pensaba qué estaba haciendo y tú qué estabas haciendo. Entonces decía, ¡válgame Dios! No, esto es un problema gordísimo, ¿verdad? Pero qué vergüenza, ¿no? Y ya, pero justo desde hace unos 30 minutos yo he estado increchendo de entrar en el podcast, pues, y de pensar que como es una actividad que planeamos que fuera como paralela a otras actividades que tenemos, que de hecho su función es mantenernos activos, salir un poco de la mediocridad para justamente hacer otras cosas, porque también en la propia marca Logofantes vamos a poder hacer otras cosas. Podríamos hacer videoensayos sobre temas, clases preparadas, podríamos dar una clase de lógica, por ejemplo. Ve tú a saber, hacer rap, etcétera. Sí. ¿No? Claro. No, yo decía lo del diablo igual, no como una marca que intentara retroceder el paso, sino creo que no se presentaría el diablo allá donde no hay filosofía. Ok, pero te refieres al diablo en el sentido de la distracción, ¿no? Del devenir. Sí. Aquello que nos forza, la fuerza contraria a la atención. Sí, pero también... No, la atención tensa algo, ¿no? O sea, sí, para tensarlo requiere una fuerza contraria. Esa fuerza contraria que siempre es mucho más poderosa. Okay. Sí, al agujero metafísico de la experiencia de la distracción. Lo sentía así todo el tiempo. Yo lo sentí ayer cuando estaba escribiendo rap. Pero a un poder gordo. No, pero muy poderoso, Carlos. Y me rendí inmediatamente. Así, lo vi. Dije, esta es una batalla que no puedo luchar. Así, no me voy a humillar. Así, ya. Dególlame. Está muy bien, me voy a ir a ver reels y a lamentarme. No pasa nada. Yo ayer que te envié los raps, me sentí como un ángel. Sentí que estaba volando alrededor de 1000 querubines, pero estaba todo dormido, pues entonces... Pues, sí, perdóname, pero es el efecto de no haber dormido, pues, porque no te acuerdas que, yo también momentos muy felices que he vivido era ahí, a las 5, 6, 7 saliendo. ¿No te acuerdas que te marcaba y te decía, acá, lo siento muy bien? En el camión, muchas de las reflexiones que más valoro las tuve en ese estado de fornicación, de fortificación corporal, ¿no? Es una especie de droga, pues, sí. Efectivamente. Y luego todo se vuelve bellísimo cuando me toca subir a la planta alta a activar la... Veía el horizonte. O sea, veía el templo del santuario en lontananza y decía, Dios mío, qué precioso es el mundo. Me pasa todas las mañanas cuando me toca salir y entonces pienso,
Voy a poner música para embellecer mi recorrido. No pongo nada, se me olvida porque me distraigo de la belleza, me absorbe el mundo y siento que me uno a él. Cal, es que me impresiona que describas tu experiencia y que yo me siento tan identificado con ella. O sea, por un lado está bonito, pero por el otro, o sea, que somos NPCs. Somos, o sea, todos los que vivan esa experiencia van a sentir eso, ¿qué? ¿O es algo particular de nosotros? Pero es que es increíble, Cal. Yo pude haber dicho eso con las mismas palabras que tú. O sea, eso me pasó exactamente, no puedo ver nada diferente. Hasta la música, Cal. Eso me llegó a pasar literalmente. Si voy a poner música porque estoy muy feliz, entonces va a estar bien chido y que se me olvidaba. Porque pasa la señora lavando, así que se levantó bien temprano, los pajaritos, todos los colores como súper intensos. Feliz porque ya me voy a ir, así de que ¿qué voy a hacer? Oh, Dios, pero ¿sabes qué? Yo, relacionándolo de nuevo con la mañana, por cierto, otra casualidad muy rara, otra semejanza muy rara, de esos que me darían miedo si ya no hubiera miles. Quizá la mañana tiene una naturaleza independiente al cansancio que tengamos. Ah, claro, podría ser que si nos levantáramos y saliéramos, Ajá, nos sentiríamos igual. Creo que es una cuestión de la mañana porque pienso mucho en cuando me levanto temprano y salgo a comprar tortillas o salgo a comprar agua o fruta o lo que sea. Yo soy el hombre más feliz del universo caminando por el empedrado hacia la tienda, güey. sí. Ah, siento que los pájaros me cantan a mí. Sí, la mañana. Podríamos utilizar la mañana como un trampolín para evitar los obstáculos, ¿qué? Hay que hacer un podcast en la mañana. El próximo. Hay que hacer un podcast que sea uno en la mañana y uno en la noche. Siempre así, para ver las diferencias. Bueno. Claro. Está bien. Hagamos el próximo entonces en la mañana. Ah, no puedo, Carl. Quiero procrastinar. Y sirve que dime mañana en la mañana. podríamos hacer uno con un invitado y otro tú y yo, y otro con un invitado y otro tú y yo, porque seguramente la mayoría tiene disponibilidad en la mañana. Sí. Oye, necesito hacer algo rápido, Carl. ¿Puedes hablar de algo para entretener a la audiencia? No me tarda nada. Bueno, igual ya estamos cerca de terminar. Sí. Porque llevamos 1:25 con algunos segundos de grabación. Entonces, ¿cuánto duró el otro? creo que más o menos algo aproximado, 1:30 posiblemente, porque extendimos con una flexibilidad muy poco ponderante el tiempo. Y dice, bueno, ¿qué importa que dure un poquito más? Y dije, bueno, está bien. Entonces fueron como, ¿cuánto dijiste? ¿Como 2 horas? 1:30. 1:30. Ah, entonces hay que ya hacer el rap de despedir. Bueno, pero tienes una cara de un poco de cansado. Estoy muy cansado. Es que, bueno, te platiqué que no pude dormir ayer. Entonces, sí. me dormí muy tarde, como a las 8 de la mañana. Déjame ver exactamente cuántas horas dormí. Ah, ya no puedo porque ya en mi lugar ya no puedo, tengo en el celular. Ya es el día siguiente. Dormí como 4 horas. Y apenas me pude levantar para alcanzar a ir a hacer deberes que requerían de la civilización, el horario normal. Y para hacerlas me vi forzado a hacer ejercicio. Un ejercicio al que no estoy acostumbrado, pues fue muy intenso. Y luego de ahí llegué y he tenido actividades así, una tras otra. No he tenido tiempo como de acostarme, descansar, bañarme, etcétera, ¿no? Así como estar tranquilo. Entonces sí me siento cansado, tengo sueño. Sí, yo también llegué, comí, dormí miserablemente y me fui. Pero bueno. ¿A dónde fuiste? Eso te lo voy a contar en otro momento. Ya sé dónde fuiste. Sí, ¿no? Sobre el trabajo ese ilegal Oye, este beat me gusta. Oye, espérate. Antes de empezar este rap, quiero decirte que algo pasó con tu micrófono y en un momento no te escuché 2 o 3 líneas en el beat de trap. Ah, ¿sí? Ajá, 2 o 3 líneas no te escuché. Como que colapsó un poco. No sé si subiste demasiado la voz. Va a ser eso. Bueno, pues ni modo. Pero en el boom bap se escuchaba perfecto. Entonces le voy a bajar aquí y voy a regresar toda la configuración a como estaba en el primer beat. A ver si todo está bien. Ok. A ver.
Lo escuchas bien, ¿no? Y rap del mediocre. Me levanté con ganas de la cama de hacer algo. Inmediatamente me sentí como si fuera un vago. No importa, si no divago, se pueda conseguir algo. Pero claro que no, soy un mago, soy un tonto mediocre que siempre sufre obstáculos. Porque tras pasar la roca no tengo un báculo. Te dije antes que no era un mago. Si Gandalf me viera me daría en el nabo. Me daría en el nabo. Qué abominable imagen es la que tú me has lanzado. Lo normal es cuando me hables te conviertas en un ser loable y que yo al escucharte me convierta en diablo. Maldita sea, no sé si debía de entrar en ese momento porque sonó el boom bap atrás. Entonces te la voy a dejar medio a medias a ver si de cuadrar eres capaz. Yo no puedo cuadrar nada, no puedo cuadrar ni mi deseo ni mi voluntad. Camarada, ¿qué quieres que haga? ¿Que me llore en la almohada? ¿O que salga una cuerda por la ventana? Es querer hacerlo, ¿cierto? La tarea más difícil mediocre es quitarse la vida. Por ello estoy atado a esta prisión y vivo con presión de no ser un suicida. No soy un suicida, estoy a 3 pasos de quitarme la lápida de encima y ponerme a trabajar en lo que quise lograr toda la vida. Empezamos por el podcast un poco forzado, que yo sentía que iba hacia ningún lado, sentía que el diablo me tenía hipnotizado hasta que ahora estamos en el boom bap Clausurando, fue difícil, pero lo hicimos, ya somos artífices. Podrían decir que somos mediocres en contenido, pero no en actividades. Dices, pueden ser las decisiones de gente como yo que no sigue patrones, pero da igual, utilizo un gis y dibujo una puerta al más allá. Yo solo quiero batallar conmigo mismo y ser un Super Saiyan. Al final no sé quién me va a callar si tengo una metralla de pensamientos en mi cabeza, pero no pólvora y tampoco la destreza para lanzarlos. Solamente vienen por piezas o por botones y a chorros que ni siquiera comienzan. Nunca comienzan y no tienen final. Como el laberinto del universo, Dios tiene el rompecabezas. Quisiera yo encontrar esa certeza. Pongo los pies sobre la mesa y me dice que no va mal. Ya ni recuerdo cuál era el título que había helado y había sido narrar. Se trabó mi calzón, por ello perdí el hilo, pero igual se pasó antes de que se convierta en un mal partido. Y se traba, suena un pitido, como ante los lobos aullidos. Entonces voy a dejar, ahora mismo paro el sonido, solo voy a sacar la otra que tenía que sacar porque estábamos con 8, si dices que siga y da igual. Entonces parece que tengo que ignorar ese punto que iba a poner suspendido y final. Yo no sé qué pasa, te lo cuento con mis viseos. A veces mi compu sufre de un viseo. Entiendo muy bien si es la gráfica o la tarjeta madre, siendo anárquica. Computadora no sigue ninguna orden, pero solo por un momento de espontáneo desorden. Entonces no puedo cambiarlo y no está bien. Por ello mejor intentaré yo con desdén. Yo hablo con desdén porque no me importa. Te quejas demasiado de la computadora, chía, se la corre. Perdóname, fui demasiado ignorante. Me faltó ser compasivo y ser un amigo no ignorante. Gracias por ser tan moral y congruente con tus palabras delante. Yo creí que eras condescendiente, pero eres un conde que no esconde los dientes, porque tú hablas siempre al pelo, como dirían mis camaradas. No quiero tener cabello para que el sol me acaricie con sus alas. Claro que sí, yo siempre hablo el pelo, sin pelos en la lengua, no le digas al pelón, porque sabes que es un mala salvatrucha y que me va a decir, ponte trucha, cabrón. Yo le voy a decir, perdóname, que no quería provocarte, más bien yo andaba de hocicón. Y me va a decir, bueno, si fuiste con Jesucristo después de tocar fondo, completaste la misión. Y no habrás misión más grande que Jesucristo dándote la ovación, diciéndote que todo va a estar bien y que el paraíso ya guardó tu habitación. Entonces tú puedes asesinar y hacer esa palabra que no puedo comentar, porque al final Jesucristo es muy noble, y aunque seas criminal, me convertirá en hombre. Me convertirá en hombre dado, que ya omitía el ser cuadrado. Yo pensaba que a Dios lo había dejado en un dado y que me estaba alabando y estaba crucificado. Dios mío, pobrecillo. Le clavaron con el martillo. Se está acabando esta base. Yo vi en Ikea una pobrecilla. Dale, otra, Cal, tienen que ser 2. Bueno, pero creo que volví a padecer ese... De que no se escucha, o sea, bueno, además del friseo. De que se enmudecía en cierto punto. Más bien baja ¿Sí? un poquito y rapea más fuerte.
Ok. A ver, dame un yao más bien para ver si. ¡Yao! Eso suena bien. Alright. Suena muy bien. Estamos con Ignatius Farray en la SER. Eso suena muy bien. Okay. Solo porque me hiciste recordar la vida moderna, pues no porque no te entendí nada, te leí los labios. Venga, Ignacio. ¿Qué te dijo, Pareciera que David Bisbal está cada vez más loco. Pero bueno, vamos a ir con el sketch de Ignatius. Se va a quitar la camiseta y va a ser besada su pequeña teta por un invitado. Este programa está cada vez peor. Yo rapeo como mexicano o español, da igual, yo modifico mi vocalización. Si hay riscos en mi vocalización. Ok, Sigue. Perdóname, pensé que la había sacado de contexto, de base, de tempo y no sabía. Me sentía un poco obsoleto, como si fuese un arrogante en el templo de Dios, mientras estoy hablando mal de él y pienso me va a cobrar el 90% del arancel. ¿Cuánto le pagué en pecados? Me va a decir tienes que rezar 15,000 rosarios. Según yo te pasaste de tiempo, pero da igual, aún así yo conservo las ganas de rapear, por ello no me detengo, porque al que va rápido hay que perseguirlo lento. Déjame otros 4 y creo que de esta manera ya está a punto de arreglarse mi formato. Me transformo en Gazir, me siento un hack y de la forma nato. Yo no me convierto en Gazir ni soy nato, me convierto en Gatube Lavato. Una mezcla un poco extraña porque me gusta transvestirme por las noches aunque parezca insensato. Y ando por las calles haciendo parkour. Los hombres y mujeres gritan, hey, ¿quién eres tú? Y yo les digo que me convierto en Super Saiyan Blue y que también le voy al Cruz Azul. Quiero que pongas atención a mi rap, pues te voy a dar una línea o dos más. ¿Te gustará? La verdad no estoy seguro, solo sé que me voy a sincopar. Y de esta manera estamos haciendo una mezcla de rap y jazz, haciendo algo nuevo, pudiendo generar. Quiero que termines tú. Jamás. Ni lo esperes ahí, y enseguida arranca los pétalos y ponlos en mi herida. Gracias por pasármela, creía que tu generosidad estaba prohibida. Claro que sí, de hecho no te la estaba dando, me interrumpiste demasiado, pedazo de jambo. No me importa, pues aunque seas toda la República China, para ti seré Rambo. Quiero que otro, bueno, no, siempre somos dos, ¿verdad? Sí, pero igual esto todavía no se acaba. Ah, GNQ. Eso debería decir niga, porque quizás es un insulto para los anglosajones. Para mí no, pero en mis cuadernos, mis patrones. Siempre digo esa palabra, me molesta, pero así construyo escalones, voy hacia el cielo. No sé realmente qué es el velcro, pero quiero ser un hielo. Estoy solo haciendo una sintaxis onírica, surrealismo en lírica. Yo no sé qué es eso del surrealismo de las categorías artísticas. Yo lo único que sé es de irme a dormir pensando en si mañana la obra será mística, pero sigue siendo la mañana totalmente igual, sigue siendo un concierto residual. El mañana y el pasado es igual y cada parte es igual al total. Entonces hacemos meteorología. No lloverá hoy filosofía, no es meteorología. Yo tengo un meteoro y desde entonces soy el Saiyan más poderoso. Tengo el oro, pero no voy solo. Estoy en sold out. Cualquiera que venga va a sufrir un knockout. Estoy improvisando y me siento wow. Termínala tú. Yao. Ahora suena este último flow en cadena. Suena un fade out. Y terminar, saben que siempre me avergüenza y me da pena. Me da pena. Me da pena. Mediocres en la casa, ya. Bueno, Yo quería hacer otro beat. yo también. Hay que hacerlo fuera del video. Bueno, pues hay que despedirnos. Lamentamos que alguien haya gastado su tiempo observándonos. Gracias por ver este segundo episodio de Luego Fantes. Nos vemos en el próximo. Hay que hacer recomendaciones de libros. Ok, ¿lo vamos a hacer ya mismo? Sí, no siempre. ¿Sí? Pero yo quiero hacer de repente. ¿Siempre? Quiero recomendarles. Pero por el efecto de blur. Bueno, es El Castillo de Kafka. Se lo recomiendo mucho, no diré nada más porque Kafka es un tópico cultural y los castillos hasta en Mario Bros hay. Yo
Voy a aprovechar. No voy a recomendar. Yo voy a recomendar en la que viene. Hay que hacerlo así. Okay. Iba a recomendar, pero luego pensé, bueno, no. No, ya. ¿Sabes? Recomendar está sobrevalorado. Sí. Sobrevalorar está sobrevalorado. Sí. Hay que al sobrevalorar mejor. Lo que sobre. Lo que sobrevalorar. Sobre el valor dado. Pero bueno, pues muchas gracias por haber visto este rarísimo podcast de mediocridad. Esperamos mejorar, digo, es la idea del podcast. Y nada, pues vayan a ver La Vida Moderna, ese sí es un podcast de verdad. Pero ya no existe, estamos reemplazándolos. Hostia, Ignatius Farray ya está en la casa. Bueno, nos despedimos.